Bueno, hoy quiero que hagamos un ejercicio, ¿ya? Tú le vas a decir al que está al lado, hoy el Señor va a hablar a mi corazón y yo voy a ser buena tierra. Amén. Bueno, mis queridos, quiero que puedan abrir sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 5 hasta el 18 vamos a leer. ¿Ya lo tienen la mayoría? ¿Sí? Bueno, vamos a leer. Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué es lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Que esto quede bien claro, clavado en nuestro corazón. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Quiero que podamos inclinar nuestro rostro, vamos a tener un tiempo de oración, amén. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor. Gracias, amado Padre, porque sé que tú hoy vas a hablar a nuestro corazón. Padre, pero no solamente hemos venido a oír este lugar, sino que también queremos actuar, queremos poner por obra tu palabra, Señor, porque sabemos, Dios, de que cuando tú nos envías y nos encomiendas algo a hacer, quieres que seamos eficaces en tus manos, Señor. Y esos obreros seremos nosotros. Habla nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y que la palabra que hoy tú vas a sembrar en nuestras vidas dé un fruto permanente, un fruto que te agrade, un fruto que, Señor, saque una sonrisa a tu corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el tema que hoy yo les quiero compartir tiene por título Es tiempo de actuar. Para ninguno de los que estamos aquí es novedad, ¿cierto?, que el mundo en el cual vivimos se ha vuelto un tanto egoísta, egocéntrico, individualista, el cual no mira la necesidad del otro, se enfoca solamente en su problema personal y le cuesta actuar para el que está al lado, ¿verdad? Así como que solamente decimos, pobrecito, y no hacemos absolutamente nada más por esa otra persona. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos ¿ya? Actuar o adoptar esta nueva modalidad de vida. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos la respuesta y la solución para los problemas de las personas. O sea, Dios nos ha dado la respuesta para aquella necesidad que las personas tienen, ¿verdad? ¿Y cuál es esa respuesta? Bueno, es Jesucristo. Cuando tú ves a alguien que está padeciendo, tú no te puedes callar.
Tú no puedes guardar silencio porque estaríamos evitando la encomienda que Dios no está haciendo. Entonces, cuando tú ves a esa persona pasar por esa necesidad, tienes que activar la compasión y la misericordia en tu vida. Eso es parte del carácter de Jesucristo. Y hoy en día las personas piden a grito ayuda. Piden esa ayuda, sí o sí. Hay una desesperación, hay un hambre por Dios, pero nosotros como hijos de Dios debemos abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales y poder comenzar a ver la necesidad que hay a nuestro alrededor. Y las personas, como no tienen el conocimiento que nosotros tenemos, buscan a Dios de una u otra forma y caen en el error, ¿cierto?, de buscarlo equivocadamente. ¿Qué es lo que hacía Saulo? Saulo defendía su religión. Él quería defender a Dios, ¿cierto?, la honra de Dios. Entonces, ¿el qué hacía? Él mataba, torturaba, asesinaba a cristianos, porque para él era una amenaza el que alguien fuera igual a Dios, y ese era Jesucristo. Entonces, el encuentro que tuvo Saulo fue demasiado violento con Jesús. O sea, Jesús inmediatamente se le apareció, se le puso enfrente y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no entendía nada. Incluso fue tanta la gloria de Dios que estaba en ese lugar que él queda absolutamente ciego. O sea, no sabía, la gente que estaba a su alrededor estaba completamente atónita, asustada, no entendían absolutamente nada qué pasaba con este hombre fuerte, con este hombre decidido ahí, ¿cierto? Y que cayó todo débil a los pies de Jesús. Pero hoy quiero decirle, ¿ustedes creen que él realmente estaba cerca de Dios? A pesar de que él defendía a Dios, ¿verdad? O sea, defendía el nombre de Dios. ¿Ustedes creen que estaba cerca de Dios? No, ¿verdad? Porque claro, o sea, él hacía todo lo contrario. Y a las personas le pasa lo mismo. Muchas veces caen en la religiosidad, en adorar imágenes, en buscar en lugares equivocados para poder obtener esa solución a sus problemas. Pero tú y yo estamos aquí para hacer esa solución también. O sea, tú no estás en este lugar por casualidad. El Señor no te ha traído a este lugar por casualidad. Tú tienes un llamado, tienes un propósito y eso debemos efectuarlo en nuestras vidas. Y hoy yo no me quiero enfocar en la vida de Saulo, sino que en quién fue el hombre que estuvo en sus primeros pasos de fe. Y este fue Ananías. Yo quedé atónita, impresionada, impactada del corazón de este hombre, porque él era un discípulo más, pero él se determinó a actuar para Jesús. Fue sensible a la voz de Dios y no se quedó en el lugar donde él estaba. Entonces, para nosotros poder actuar para Dios, ¿cierto?, debemos cumplir ciertas características que estaban en la vida de este Ananías. Entonces, yo les voy a compartir cuál es la primera característica, y es que viven en comunión con Dios, para los que están tomando nota. Para nosotros poder conocer el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, lo primero que debemos tener es una estrecha comunión con Dios. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Bueno, es por medio de la oración. Eso es clave para nosotros. Es clave poder estar conectados con el Padre, poder estar ahí teniendo un diálogo a diario. En el versículo 10 dice que el Señor llama a Ananías y éste inmediatamente responde: heme aquí, heme aquí. ¿Se dan cuenta de la sensibilidad que tenía este Ananías? O sea, él simplemente está orando y oye la voz de Dios y ¡pum!, inmediatamente. Hace un rato atrás estábamos cantando una alabanza, ¿verdad? Decía: heme aquí, envíame a mí. ¡Qué tremendo! O sea, que el Señor se fije en nosotros y nos diga: hey, paz, ¿dónde estás? Y yo digo: Señor, heme aquí. Saulo necesitaba a alguien que lo acompañara en su momento de debilidad, en su momento de recién nacido espiritual, ¿cierto? Y Ananías era el hombre que Dios iba a usar. Entonces, Dios va a colocar personas cerca de ti, personas que tú no conoces, personas que jamás has visto en tu vida.
O puede ser incluso alguien cercano a ti también que esté padeciendo alguna necesidad. Y ahí es donde tú debes estar con esa sensibilidad activa. Y solamente lo vas a conseguir por medio de la oración. Ahí es donde tú vas a poder levantar inmediatamente tu mano y decirle, Señor, heme aquí, yo estoy aquí, yo quiero servirte, yo quiero ser útil en tus manos. ¿Cómo puedo llegar al corazón de esa persona? Esa sensibilidad solamente la tenemos por medio de la oración. Entonces, como cristianos debemos amar la intercesión, debemos amar el estar conectados. Saben que es un deleite el estar en su presencia y es un privilegio, porque no todos pueden hacerlo. No todos tienen ese conocimiento. El estar cerca de Jesús, el estar a sus pies, es algo clave para la vida de un cristiano. Es clave para nuestro crecimiento y para que podamos ser sensibles a su voluntad. Tú no vas a conocer tu propósito ni tu llamado si tú no oras, si tú no buscas de estar cerca de Él. Y quiero, mire, que piensen ustedes, si a ustedes se les corta el oxígeno, 1 minuto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se mueren, ¿cierto? Así como el oxígeno es vital para un humano, la oración es vital para un cristiano. No dejen de orar, no dejen de buscar la presencia, porque como les decía hace 1 minuto atrás, es un privilegio, es un deleite. Ahí es donde tú dejas tus cargas, ahí es donde tú entregas todo tu ser y obtienes respuestas de parte de Dios y comienzas a tener esa sensibilidad. Y hay momentos en los que tú vas a guardar silencio y tú vas a decirme, pero yo no sé orar o yo no sé cómo buscar la presencia de Dios. Es un diálogo. ¿Se dieron cuenta de que Él comienza a dialogar con Dios? A conversar. Jesús es nuestro mejor amigo y ahí es donde nosotros debemos buscarle en esa intimidad. Y hay momentos quizá donde no vas a decir absolutamente nada, pero vas a ser sensible a la voz de Dios y Él te va a hablar. Lo segundo es que comienzan a poseer valentía y obediencia. En el versículo 13 y 14 obtenemos una respuesta muy humana por parte de nuestro Ananías, ¿verdad? Y esto fue influenciado por el miedo. Ananías comienza a entrar en un debate con Dios. Y se los voy a decir como más actualizado. El Señor le dice, Ananías, él dice, Señor, heme aquí. Y le dice el Señor, bueno, quiero que vayas e impongas mano sobre un hombre que necesita en este momento. Y Ananías yo creo que estaba así, bueno, ¿y cuál es el hombre? Y el Señor le dice, es Saulo. Saulo ya tenía el antecedente de ser un asesino. O sea, él quedó atónito y quedó así como impactado. Dijo, pero Señor, ¿cómo a él? Si tú sabes que él es un asesino, tú sabes que él tiene poder para poder destruirme. Y yo creo que él en ese momento estaba temblando y fue por causa del miedo. Y es obvio, ¿cierto? A veces Dios nos plantea desafíos y uno así como que, ay Señor, me toca salir a evangelizar, yo nunca lo he hecho, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me acerco a la persona? O si veo a alguien padeciendo alguna situación, ay no, pero ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo que Jesús es la solución para su vida? Comienza a entrar un miedo, ¿verdad? Pero Ananías, cuando le da esta respuesta al Señor, el Señor inmediatamente lo hace callar y le dice, ve, le ordena que vaya y que deje su argumento atrás. Eso es lo que nosotros debemos hacer. En los tiempos de crisis que vivimos hoy en día, las personas necesitan oír de Jesucristo. Entonces nosotros no podemos estar con argumentos de decir, ay no, pero es que cómo voy a salir a evangelizar, qué vergüenza, me van a ver mis amigos, o quizá me voy a topar a alguien conocido, no sé, o cómo voy a llegar al corazón de esa persona, quizá no voy a tener las palabras correctas. Nosotros ya no podemos tener ese temor, porque si Dios nos está enviando es porque su gracia, su respaldo va a estar en nosotros. El día de ayer salimos, el cielo estaba abierto, literalmente estaba abierto y uno puede ver la necesidad de las personas y no saben cómo encontrar respuesta. Y tú y yo la tenemos, tú y yo la tenemos. El mismo que me salvó y me sanó puede hacerlo con esa otra persona, ¿cierto? Entonces, cuando Dios te entregue un desafío, tú no tengas temor. Tú sé como Ananías, porque a pesar de que a él le temblaron las piernas y no sabía lo que se iba a enfrentar, él lo hizo. Y saben que la obediencia trae ganancia. La obediencia trae una recompensa sobre nuestras vidas, sobre todo cuando es Dios directamente quien te envía a hacerlo.
Yo tengo a mis autoridades. Y hay momentos donde también ellos han hablado a mi vida y hay cosas que yo he tenido que dejar así de raíz y decir, ya no, yo tengo que obedecer, porque si yo no obedezco, yo comienzo a retrasar y a retrasar y a retrasar el proceso de Dios en mi vida. Eso es lo que obtenemos cuando no somos eficientes, cuando no somos obedientes. Y si usted tiene a su hijo y su hijo se porta bien y obedece, ¿usted lo premia? ¿Sí? ¿Cierto? Yo tengo 4 niños y cuando se portan bien, créanme que yo sí los premio. Y ayer una de mis hijas me decía, mamá, ¿qué me vas a regalar para el Día del Niño? Y yo le dije, ¿te has portado bien? ¿Has sido obediente? Y ella me dice así, porque sabía que no iba a tener el resultado del regalo. Y es obvio, porque si no me hace caso, yo no la puedo premiar, ahí estaría mal criándola, ¿verdad? Entonces, como les decía, la obediencia trae esa recompensa sobre nuestras vidas, por supuesto. Quiero que puedan buscar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, del 2 al versículo 6, pero yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditas. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditos. Tus canastas de frutas y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en lo que hagas serás bendito. Tremenda palabra que nos deja el Señor. O sea que la obediencia sí trae una ganancia, sí trae una recompensa. Y no es solamente sobre tu vida. No cae esta bendición solamente sobre ti, sino que también sobre tus generaciones. Cuando mis hijos ven que yo soy obediente a lo que Dios me envía a hacer, ellos son bendecidos. Y lo he visto al pasar de los años, cómo he tenido que tomar decisiones claves para mi vida y he visto el resultado en la vida de ellos. Que si yo no me determinaba a hacerlo y ser obediente, difícil que ellos pudieran recibir esa bendición. No solamente serán benditas nuestra descendencia, también absolutamente todo lo que nos rodea. Dice que las ciudades del campo también serán benditas, ¿cierto? O sea, que nuestros hogares van a ser bendecidos, el lugar donde tú estás trabajando va a ser bendecido, el lugar donde tú te movilizas va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la bendición. La bendición literalmente nos persigue. Eso sucede cuando tú eres obediente. Por eso debemos comenzar a aplicar esto en nuestras vidas. ¿Y por qué debemos ser valientes? Bueno, porque Ananías nos dejó ese legado, por así decirlo, ¿cierto? Que sin saber a lo que se enfrentaba, él estaba expuesto a poder ser asesinado, agredido. Él podía haber sufrido quizá alguna consecuencia al estar cerca de Pablo, ¿cierto? Pero él lo hizo inmediatamente y fue valiente y se plantó frente a Pablo y dijo, voy a orar por este hombre, porque Dios me envió. Nunca tengan temor de los desafíos que Dios le haga. No tengan temor y no retrocedan. La única forma en la cual yo he podido avanzar es venciendo esos temores. Mire, cuando yo llegué acá, como decía mi pastor, yo llegué muy niña. Y yo era muy tímida. Incluso yo no saludaba a nadie. Yo era demasiado déspota, por así decirlo. Y me daba vergüenza saludar, me daba vergüenza acercarme a la gente. Pero tuve que comenzar a vencer. Cuando el Señor me empezó a desafiar, no, que te voy a colocar como Timoteo, cerca de mi líder, que en ese tiempo era mi suegra. Te voy a colocar como Timoteo. Y eso significaba una responsabilidad en la obra. Y a mí me daba miedo. Decía, ay Señor, ¿cómo lo hago para entregar una palabra en el tiempo de ofrenda? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hablo? Pero ¿saben qué? Ves que lo hacía, sentía el respaldo del Señor. Cuando me tocó hacer el primer más grande amor, que salíamos con los globitos rojos a evangelizar, nunca en mi vida lo había hecho.
Yo le hablaba a las personas, no, yo te invito a la iglesia, no, yo te invito a mi iglesia, pero nunca les había hablado del verdadero amor de Jesucristo, lo que Él había padecido en la cruz del Calvario por cada uno de los que estamos acá. Me costaba hacerlo, pero vencí el temor, vencí el miedo de acercarme a las personas, porque uno ve y comienza a analizar la necesidad. Y a veces nos cerramos tanto de ser encajonados en mi problema, en mi situación, que ni siquiera conocemos al vecino. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hoy en día sucede eso, ¿verdad? Que uno ya como que no conoce mucho al vecino, como que no habla. Yo ayer, el otro día, el viernes, me llegó un encargo y no sabía a quién dejárselo. No sabía a quién dejárselo porque hoy uno no sabe la condición ni del vecino ni de cómo se encuentra. Entonces por eso nosotros como cristianos no podemos adoptar esa modalidad de vida que hoy estamos viviendo. El no interiorizarnos de la necesidad del de al lado. Uno no tiene ni idea. Por eso es tiempo de poseer esa valentía, esa obediencia. Amén. Y lo tercero, la tercera característica que tenía nuestro querido Ananías era el perdonar sin límites. Quiero que podamos leer el versículo 17. Amén. Y dice así: fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció por el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La tercera característica es el perdón ilimitado o perdón sin límites. Yo quiero hacerle una pregunta, siendo honesto, sumamente honesto, y no se me pongan espirituales, ay no, sí, ¿ya? Sumamente honesto. ¿Ustedes le dirían hermano a aquel que torturó, a aquel que mató, que asesinó a las personas que ustedes más aman en este mundo? Siendo honesto. ¿No es cierto? Costaría. De hecho, acá hay un dicho, o no sé si es un lema en Chile, que a mí me impacta mucho y que está orando muchísimo para que sea quebrantado, que es el sin perdón, o sin perdón no hay olvido. Ni perdón ni olvido, ni perdón ni olvido. El perdón trae amargura al corazón. El perdón trae, la falta de perdón trae amargura al corazón. La falta de perdón nos encadena. ¿Y saben cuál es el más perjudicado? Es uno mismo. Que es lo más cómico, ¿cierto? El otro por allá haciendo su vida feliz, pasándola súper bien, comiendo sopaipillas, por así decirlo, y nosotros amargados en casa recordando lo que esa persona nos hizo. Lo primero que hizo Saulo al acercarse a Ananías, al acercarse a este Saulo, fue decirle hermano. Tremenda enseñanza de perdón. Él sabía todo lo que este Saulo había hecho con sus hermanos. Lo sabía, lo tenía sumamente claro. Si incluso debate con el Señor y le dice, ay Señor, como que parece que no estás al día con la noticia. Como que no sabes quién es este Saulo. Y lo primero que él hace es perdonarlo. Yo creo que alguien que no tiene al Señor en su corazón lo engancha a combo. ¿Sí o no? Actúa carnalmente, dice, no, este es mi tiempo de venganza. Pero Ananías no fue así. Él no fue así. Él inmediatamente actuó bajo el perdón. Entonces lo aceptó como un hermano más. Y si usted desea ser usado por Dios, tiene que aprender a perdonar. Porque el perdón va a traer libertad a su vida. Va a quebrantar esas cadenas. Va a sacar la raíz de amargura. Yo era una persona que no podía perdonar. No podía perdonar. Me costaba muchísimo. Incluso pedir perdón. Orgullosa, total. Total, o sea, era algo que yo no iba a hacer jamás en la vida, pedir perdón. Pero cuando Jesús entró a mi corazón, yo pude perdonar a aquellos que me hicieron daño. Y mire, le voy a contar un poquito un testimonio de mi vida. Yo tengo papá, pero a la vez no lo tengo. Yo nunca lo conocí. Gracias a Dios mi mamá nunca me crió con esa como
como con esa cizaña, por así decirlo, ¿cierto? De decir, oh, mira, tu papá te abandonó, mira que es malo. No, él se equivocó, no tomó la mejor decisión. Pero cuando yo viví mi encuentro, yo tuve que perdonar a mi papá, porque yo también cuando niña sufrí demasiado por su falta. De repente que, ay, regalito para el día del papá, vamos a hacerlo en el colegio, y no tenía quien entregárselo. ¿A quién se lo daba? No tenía. O de repente los niños son muy crueles, ¿verdad? De repente ellos dicen las cosas sin pensar y, pero es que tú no tenés papá. Y a veces el corazón ahí quebrado. Pero el Señor me enseñó a perdonar. Y cuando yo me determiné a hacerlo, yo pude ser libre. Y saben que si hoy en día mi papá me pide la oportunidad de decir, hija, quiero tener una relación contigo, quiero conocer a tus hijos porque yo lo he visto 2 veces en mi vida, más encima vive en otra ciudad, yo se la daría. Yo podría perdonarlo, incluso podría hasta evangelizarlo, porque sé que lo que él hizo fue por causa de, no sé, de no tener al Señor en su vida. Pero, como yo le digo, esto es clave para nosotros. Para poder ser usado, yo debo perdonar. Y no debo tener la excusa de decir, porque también he escuchado mucho, ay, pero es que ¿quién soy yo para perdonar? Solamente Dios perdona. Y no es así. Dios a todos nos da la facultad para perdonar. En Efesios 4:32 dice así: sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. O sea que yo sí puedo perdonar, pues claro que sí. Yo sí puedo perdonar y eso va a ser liberador para sus vidas. Cuando tú perdonas, puedes predicar el evangelio y del amor que a ti te restauró. El Señor a ninguno de acá nos ha hecho daño, ¿cierto? Yo creo que es más, nosotros nos hemos equivocado bastante y hemos cometido muchos errores, pero Él siempre nos está perdonando una y otra y otra y otra vez. Por algo el Señor nos dice que nosotros también debemos perdonar. Y Pedro le dice al Señor, ¿y cuántas veces Jesús debo perdonar en el día? 70 veces 7. Yo no soy buena para las matemáticas, es algo que no me agrada, entonces no le saqué el resultado, pero sí debo hacerlo constantemente en mi vida, día a día, perdonar, porque se van a levantar situaciones, se van a levantar personas en contra de tu vida y te van a dañar y te van a querer tirar por el piso, pero ahí donde tú debes perdonar, porque tú no sabes ni siquiera lo que tiene esa persona en su corazón, no lo sabes. Pero tú sí tienes a alguien que te va a levantar, que aunque tú estés en el piso, Él se va a levantar como poderoso gigante y te va a defender frente a la aflicción que tú puedes estar viviendo. Entonces, cuando tú perdonas, también tú puedes predicar el evangelio a aquellos que tanto te hicieron daño. Puedes hacerlo. A ese papá que te abandonó, a esa mamá que quizá no fue presente, a esa persona que quizá te hizo mucho daño en tu vida, mucho daño, puedes perdonarlo y decirle, ¿sabes qué? Yo ahora entiendo por qué tú eras así, pero el Señor quiere restaurar tu corazón, el Señor quiere entregarte la salvación, el milagro de poder estar al lado de Él. Tú ahora puedes hacerlo. Entonces, vamos a ser libres. Cuando tú perdonas, vamos a ser libres. Es tiempo de enfocarnos, de no solamente enfocarnos en nuestros asuntos. Es tiempo de mirar a nuestros alrededor. Este Saulo perseguía a Dios equivocadamente. A Jesucristo él pensaba que era una amenaza. Y las personas están así. Buscan a Dios de una u otra forma, pero no llegan a Él. Y ahí es donde tú estás. Ahí es donde estás tú. El Señor no te trajo a este lugar solamente para ocupar un lugar en una silla, para ocupar un puesto de anfitrión. No, el Señor te trajo para hacer su obra, hacer su voluntad, que es que podamos cumplir el sueño que Él tiene en su corazón, que es que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. ¿Ustedes creen que el infierno se creó para los humanos? No fue así, no fue así. El infierno se creó para el diablo y sus aliados, ¿cierto? Pero no para los humanos,
Por eso tú tienes que estar sensible, busca la presencia de Dios, sumérgete en oración, sumérgete en su presencia. Les decía en el primer punto, es un deleite estar bajo sus pies. Cuando yo me convertí, lo primero que aprendí fue el tiempo de oración y no lo solté más y eso me hizo crecer. Y les voy a contar una cosa más, cuando tú oras también no solamente recibes el propósito, también cubres tu vida, cubres a tu familia, cubres el lugar donde tú estás. Una de mis hijas sufrió un accidente grave, para mí fue grave. Yo no sé cuántos conocen el auto que nosotros tenemos, que es bastante grande. Es familiar, una camioneta familiar. Y esta camioneta, bueno, mi hija tenía alrededor de 2 años, Emma, y le pasa por encima. La atropellamos. Me atropelló mi esposo. Fue un accidente que nunca nos imaginamos que nos iba a suceder. Y saben que el Señor, yo siento que hizo un milagro sobrenatural que hasta la misma doctora estaba impresionada. Luego de que una camioneta gigante le pasara por encima la mitad de su cuerpo, mi hija no tenía absolutamente nada, nada. Y para más remate el pastor me llama y yo estaba ya saliendo del hospital y el pastor me dice, Paz, ¿cómo estás? ¿Cómo está Emma? Y yo con una serenidad creo que le hice honor a mi nombre ese día. Yo dije, pastor, está bien. Y lo que inmediatamente fue lo que le dije luego de eso fue, yo había orado por mi hija en la mañana. Tremendo, ¿cierto? La importancia de la oración, de la comunión con Dios. Solamente así tú puedes ver esos milagros sobrenaturales. Y creo que cuando uno tiene hijos pequeños siempre sufre accidente, por eso es importante poder ponerlos bajo la presencia del Señor. Y saben que tampoco coloquemos excusas. Porque a veces decimos, no, pero es que mira, es que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para buscar su presencia. El Señor dice, ven tal cual como tú estás. Si está enmarañado, si está con pijama, busque la presencia del Señor. Busquemos su rostro mientras pueda ser hallado. Yo no sé cuándo sea el día que Él descienda a la tierra, pero que si Él nos va a ver, que nos vea buscando de Él. La alabanza que decía, en tu presencia hay restauración, encuéntrame buscándote. A veces cantamos sin saber lo que estamos cantando, ¿verdad? Las alabanzas no son solamente canciones, no son letras, es la palabra misma. Entonces debemos aplicarla a nuestras vidas. Que el Señor realmente nos encuentre postrado delante de su presencia, nos encuentre haciendo su voluntad, nos encuentre en una célula, nos encuentre en un domingo, nos encuentre evangelizando, porque cuando el Señor te pide rendir cuentas, tú dices, Señor, yo hice todo esto para ti. Todo esto para ti lo hice. No nos enfoquemos solamente en lo nuestro, chicos. No solamente en nosotros. Seamos obedientes, seamos valientes. El Señor nos va a colocar esos desafíos porque sabe que somos capaces de poder cumplirlos. Sabe que vamos a poder hacer todo lo que Él nos ha encomendado. Amén. Entonces yo hoy quiero hacerle una pregunta más. Hoy día estoy preguntona. ¿Cuántos creen que necesitan tener estas características y determinarnos a ser usados por Dios para poder actuar para Él? Amén. Bueno, quiero que nos podamos poner en pie. Vamos a orar. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hoy estamos delante de tu presencia, amado Dios, porque sabemos de que tú quieres hacer algo con cada uno de nosotros. Gracias porque los cielos están abiertos. Y hoy hemos venido aquí porque queremos hacer un compromiso también contigo. Hoy, Señor, van a repetir después de mí, amén. Amado Dios, hoy vengo ante ti para comprometerme a buscar de tu rostro, anhelar día a día, estar sumergido en tu presencia. Quiero estar cerca de ti en todo tiempo. Declaro que seré valiente, que no habrá temor en mi corazón frente a los desafíos que tú me plantees, que me esforzaré y daré lo mejor de mí para cumplir tu propósito en mi vida.
Declaro que seré obediente a lo que tú me encomiendes hacer y no pondré excusas, porque sé que eres tú quien me respalda en todo tiempo, y declaro que perdonaré permanentemente a todos aquellos que me dañaron, y lo haré para poder ser usado y ser clave para la vida de aquellos que necesitan salir de la condición de pecado. Amén. Bueno, Padre, yo hoy bendigo la vida de tus hijos, Señor, y declaro que estamos en un tiempo de avivamiento, en un tiempo de despertar, Señor, donde no podemos quedarnos quietos frente a la necesidad de las personas, amado Dios, porque sabemos, Señor, de que tú quieres libertarlos y tú vas a usar nuestras vidas, Señor. Yo declaro que aquí ninguno tendrá sus bocas cerradas, que cuando vean la circunstancia adversa de las personas, no nos callaremos, Señor, abriremos nuestros labios y compartiremos el mensaje de salvación, Señor. Seremos como ese Ananías, bendito Rey, que no tuvo temor, que a pesar, Señor, de la circunstancia, del estar expuesto a la muerte, incluso, Señor, fue obediente, fue usado, Señor, fue determinado, porque sabía de que tú ibas con él, y así como fuiste con él, irás con nosotros, Señor, porque tú no nos abandonas, porque tú eres quien nos respalda en todo tiempo, en todo momento, Señor. Gracias, Padre. También vamos a perdonar a aquellos que nos han fallado, aquellos, Señor, que han herido nuestro corazón, porque queremos ser libres de la amargura, libres, Señor, de la atadura, Dios mío, porque queremos avanzar y no detenernos. Dios, sé que tú vas a usar nuestras vidas grandemente y seremos influencia, Señor, donde quiera que vayamos, Dios, porque no nos callaremos en ningún momento. Yo bendigo la vida de tus hijos y declaro que serán como esa Ananías, Señor, sensibles a tu voz, y que cuando tú los llames diremos: heme aquí, Señor, úsame a mí, envíame a mí, porque quiero ser yo ese instrumento útil en tus manos, Señor. No quiero quedarme quieto frente a la necesidad. Sé, Dios mío, de que habrá una sensibilidad en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Veremos milagros sobrenaturales, familias convertidas, Señor, que buscarán de tu presencia, y aún los que pensábamos que nunca nos oirían, nos van a oír. Tú verás a tu hijo en este lugar, tú verás a tu esposo en este lugar, a tus padres, a tus abuelos, a tus amistades, los vas a ver acá convertidos, libres de todas esas ataduras que el diablo por mucho tiempo los mantuvo engañados, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.